Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. No sé si todos me escuchan, espero que me estén escuchando. Si en algún momento no se me escucha, si en algún momento se traba o alguna cosa así, genial. En un ratito voy a compartir la pantalla, así que yo ahora estoy viendo, por ejemplo, que algunos pusieron así y está bárbaro porque por lo menos hay un feedback, pero cuando ponga la pantalla voy a perder ese contacto. Así que si alguien llega a escribir, que lo comenten. Si alguien comenta algo no sé si está abierto el chat. ¿Está abierto el chat, Agus, o no? ¿O Luchi? Está abierto, Joaquito. Genial. Cualquier pregunta o lo que surja, o comentario, qué sé yo, lo que sea que salga, como para que podamos ir construyendo. La idea justamente hoy es empezar a construir de a poco. Quizás algunas cosas sean un poco básicas, quizás algunas cosas sean repetidas, repetitivas. Ya venimos hablando de varias ideas o varios conceptos que por ahí se pueden llegar a repetir, pero como digo, la idea es arrancar desde de un poquito más lo básico, como para ir después profundizando un poquito más en algunos puntos. Debo confesar que Daniel 8 me ha gustado mucho, pero también me ha consternado algunas cosas. Son muchos temas. Cuando empezás a profundizar, cada punto es algo para estudiar, algo para buscar, algo eh, para descubrir. Eso me resulta interesante también. Muchas veces consideramos que los capítulos ya los tenemos súper claros y listo, los pasamos por arriba, y bueno, esto es esto, aquello es lo otro, y lo otro es lo otro, y listo. Pero sin embargo, cuando nos ponemos a estudiar en profundidad cada uno de los puntos, cada una de las cosas tiene algo para descubrir, tiene algo lindo, tiene algo nuevo, tiene una joya, tiene una gema, como para ir viendo. Eh, a ver, voy a compartir mi pantalla para ver si se ve. ¿Ahora se ve? Todavía no. Todavía no, no tengo idea cómo hacer. Pones compartir pantalla y ahí tenés que seleccionar qué ventana vas a querer compartir, si quieres compartir todo, y a darle doble clic. ¿Sabes que no me...? ¿Será que tiene que haber alguna opción deshabilitada o algo así? Ahí ya sé cuál es tu problema, Joaquito. A ver, Luchi, Ahí orientame. Agus te va a ser el host de la reunión Dale. para que puedas. No sé por qué ahí ese problema. Debe ser porque lo autorizaron. Antes no había. Ahora sí, a ver. Ahora sí, bárbaro. Gracias. ¿Se ve? Se ve bien. Perfecto. ¿Ustedes también ven esto acá, las imágenes, la imagen esta, o solo ven, o sea, ven... Solo se ve Daniel 8, parte 1. Bárbaro. Genial. Genial. Porque yo quiero ir haciendo algunas preguntas y por ahí está bueno para saber quiénes están conectados. Así se hace un poco más ameno. Bueno, lo vamos a dividir a Daniel 8, lo vamos a dividir en dos temas, este martes y el martes que viene. No vamos a tocar todo Daniel 8, no se puede, definitivamente. Yo no sé cómo habrán hecho Luis y los chicos, Emma, Esteban, cuando hicieron en media hora, 40 minutos, hablar de Daniel 8. La verdad que tiene que haber un don especial ahí. Yo voy a hablar de dos temas nomás. Creo que da para hablar mucho, pero no vamos a poder hacerlo. Algunas cosas que son lo que venimos viendo, que son como los podríamos llamar como los conceptos previos o las ideas previas.
con relación a Daniel 8, ¿sí? Esto lo habíamos hablado con Emma ya, cuando, no sé si todos estuvieron en los primeros videos, recomiendo mucho, mucho, mucho el primer video de esta saga, por así decirlo, que es la introducción a Daniel, donde vimos el orden cronológico, vimos el idioma de cada uno de los capítulos, y llegamos a un capítulo en particular por dos cosas. Primero, como puse ahí en la primera parte, el orden está alterado, el orden cronológico está alterado. Primero, el primer año de Belsasar está en Daniel 7, el tercer año de Belsasar está en Daniel 8, y después vuelve al capítulo 5, en donde sería el fin de Belsasar y el fin de Babilonia, ¿sí? Mejor dicho, sería 5, 7 y 8, como está en el libro de Daniel, pero el orden cronológico es 7, 8, 5, ¿sí? Eso es algo raro. Vamos a plantear por qué. Otra de las cosas es que el idioma de este capítulo es el idioma hebreo. Desde Daniel 2, no recuerdo 2, ¿alguien se acuerda qué versículo era? El 2.4, desde Daniel 2.4 hasta Daniel 7.28, el idioma que se hablaba era el idioma arameo, que era el idioma de los caldeos, el idioma de Babilonia. Sin embargo, en Daniel 8 tenemos una retomada del idioma hebreo, por así decirlo. ¿Por qué diríamos que está retomando? Porque el primer capítulo de Daniel 1 hasta Daniel 2.4 teníamos el idioma hebreo, después vuelve en el capítulo 8 al idioma hebreo. Ahora, están estas dos preguntas, ¿sí? ¿Por qué cambia la cronología? ¿Por qué Daniel cambia la cronología? Y la segunda es ¿por qué cambia el idioma? ¿Sí? Creo que para lo que es ¿por qué cambia la cronología? Lo habíamos visto en la primera tema con Emma, ¿sí? Que era el factor estructura, ¿sí? La estructura de Daniel. Daniel diseña una estructura específica con forma de quiasmo, ¿sí? Que lo que permite es ir reconociendo más cosas, ampliando más cosas, descubriendo más cosas, ¿sí? Para los que no saben qué es un quiasmo, básicamente un quiasmo es esto, ¿sí? La estructura de dos manos. ¿Por qué? Porque podemos ver que lo que tiene la mano, en este caso mi mano izquierda, es lo mismo que tiene la mano derecha, ¿sí? Pero tiene un orden particular también, ¿sí? Yo puedo decir que tengo el meñique, el anular, el índice, perdón, el meñique, el anular, el medio, el índice y el pulgar, ¿sí? Y después la otra parte se mantiene de esa forma. Pulgar, índice, medio, anular, meñique, ¿sí? O sea, eso es un quiasmo. Lo mismo que vemos acá en la estructura de Daniel, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué cambia el idioma? ¿Sí? Y acá dejo abierto el micrófono para que alguien me responda por qué cambia el idioma, por qué Daniel cambia el idioma. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles son los factores que podría ser? Ya los habíamos charlado algunos, y justamente quiero que hablemos de esas cosas que ya habíamos charlado. Si no, voy a tirar... A ver, yo voy a tirar nombres. A ver. Edita Gámez, ¿sí? ¿Qué se te ocurre? No sé si me estás escuchando, no sé si tenés micrófono. ¿Qué se te ocurre que podría ser por qué Daniel cambia el idioma? No sé si me está escuchando. Bueno, el que me escucha y quiere responder, puede responder. Vamos a hacer así. Porque no sé si todos tienen micrófono y eso. Sí, te podría responder. Sí, Edu, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Yo creo que hay una intencionalidad cuando uno habla en una obra, en una lengua definida, ¿no? Es para que te entiendan fundamentalmente. O sea, el hecho que utilice dos idiomas no es porque se distrajo y siguió en otro idioma y después volvió al anterior, como algunos eruditos ponen,
sino creo que hay una intencionalidad, ¿no? Sobre todo porque Daniel fue inspirado por Dios, ¿no? Entonces, entiendo que tiene que ser a quien se dirigía. Cuando se habló en arameo era fundamentalmente para que los capítulos que son de 2 al 7, que también tienen una estructura de quiasmo, que apuntan a que los líderes entiendan que Dios me quita a los reyes, se ve en el 2 y en el 7, y que cuando llevan cautivos a parte de su pueblo, como fue el capítulo 3 y el capítulo 6, Él los va a juzgar como pasa en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Si eso fue con el idioma arameo, también lo tiene que ser con el idioma hebreo, que es netamente hablarle al pueblo de Dios. O sea que los capítulos del 8 en adelante tienen una importancia, creo que debe ser para señalarnos que tienen una importancia vital para su pueblo, ¿no? O sea que en esos capítulos hay luz para que su pueblo sepa, ¿no? Momentos específicos de la historia, ¿no? Lo podemos ver me imagino, ¿no? Que lo podemos ver en el capítulo 8, que fue la parte que se abrió para los mileritas. El capítulo 9 fue la parte que se abrió para el pueblo judío, ¿no? Me refiero para saber el cumplimiento del tiempo, ¿no? Y el capítulo 10, 11 y 12, el entender justamente la última parte del capítulo 11, nos ayudan a nosotros a entendernos el mensaje para que ha empezado la línea para nosotros. Perfecto, gracias Edu. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿Alguna otra alternativa? ¿Por qué Daniel en el capítulo 8 cambia del idioma arameo al idioma hebreo? Yo quiero decir algo. ¿Qué tal, Joaco? Buenas, tía. ¿Sabés que, bien, sabés que como estaba reinando el imperio de Babilonia, y habla sobre poderes que van a venir próximamente, tal vez era para ocultar eso, para evitar que Belsasar sepa de esto, se me ocurre. Ok, es buena también. Yo pienso que Sí. lo ha hecho para hacer énfasis. Para hacer énfasis. Claro. Bien, ¿énfasis en qué, por ejemplo? ¿Qué se te ocurre? No sé, o sea, tipo, ¿para qué voy a cambiar de idioma si no es para llamar la atención de alguien? Sí, comparto con vos. Comparto con todos, solamente tengo algunas dudas, ¿sí? Y les voy a expresar mis dudas para que ustedes también las tengan, ¿sí? Primero, alguna de las cosas que nosotros habíamos considerado era que Daniel tiene, por lo menos, intención de llegar a dos públicos diferentes. Uno, los que entienden el idioma arameo y hebreo, y otros, los que solo entienden el idioma hebreo, ¿sí? Ahora, una de las cuestiones era considerada que, por ejemplo, si escribía en arameo, era porque tenía intenciones de que el pueblo de Babilonia entienda el mensaje que estaba dándose, ¿sí? Ahora surge un gran problema. ¿Cuál es ese problema? Si esa fuera la intención real de Daniel, ¿por qué Daniel escribe Daniel 5 en arameo? ¿Sí? ¿Por qué lo pregunto? Porque si fuera Daniel 5 también para el pueblo de Babilonia, naturalmente Daniel escribió Daniel 5 después de que caiga el pueblo de Babilonia. Entonces, escribirle a los babilonios cuando ya en verdad no existen, ¿sí? Entonces ahí hay para mí, una duda que todavía tenemos que resolver, ¿sí? La duda sería, ¿por qué Daniel escribe en estos dos idiomas? Yo hoy no tengo esta respuesta, ¿sí? Es una pregunta que se las dejo a ustedes para que sigan pensando, para que vayamos viendo qué puede llegar a pasar, ¿sí? ¿Puedo comentar algo? Sí, Cande. Por ahí no entiendo muy bien por qué la pregunta. Edu lo que había dicho, corregime Edu si me estoy equivocando, lo que yo entendí es que en realidad era para los reinos, no solo para Babilonia. Ok, para todos los reinos. Medo-Persia, Grecia, todos. Claro.
Ok, eso podría ser una Digamos, respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? perdón, Perdón, Edu, ya termino con la idea y te doy. Podría ser una respuesta, porque el arameo sí era un idioma que era hablado por todos. ¿Sí? Esa podría ser una respuesta. ¿Edu? sí, lo mismo que dijo recién nuestra compañera, es acerca de entender como externo o interno, es decir, para el pueblo de Dios y para fuera del pueblo de Dios, ¿no? Donde Ok, incluye perfecto. a todos los líderes. Me parece bien, me parece bien. Ahora, ¿ustedes piensan que Daniel... Sí, Lucho. Yo por ahí lo que cuestionaría es lo siguiente. Me cuesta entender la idea de Daniel escribiendo, apuntando a babilonios o a medopersas o lo que sea. No sé, o sea, para mí estoy totalmente de acuerdo con lo que vos dijiste de que está apuntando a alguien que habla los dos idiomas y a alguien que habla solo el hebreo, pero eso para mí tiene más sentido apuntándolo a las personas que habían pasado por la experiencia del cautiverio, que ya eran del pueblo de Dios, que naturalmente hablaban los dos idiomas, porque honestamente no logro encontrarle del todo el sentido a que Daniel escriba capítulos que estén dirigidos hacia paganos, porque no era lo que se manejaba en el pueblo en ese entonces. Perfecto. Yo, La Biblia yo- tampoco. sí, yo comparto con vos, Lucho. Yo creo que hay algo más que ver por lo siguiente, que es cuándo fue publicado Daniel. ¿Sí? Nosotros no tenemos a ciencia cierta cuándo fue publicado Daniel. La única cosa que yo podría definir como, o preguntarme es lo siguiente, ¿Daniel puso en dominio público cada vez que terminó un capítulo, lo puso en dominio público? ¿O esperó a que se complete el libro para formar el quiasmo y después de formado el quiasmo, él lo hace público? No lo sé. ¿Será que se fue pasando de boca en boca? No lo creo. Yo creo que tenía una intención específica, tiene una intención específica la estructura del libro. Entonces, si definimos que por lo menos Daniel esperó hasta que el libro esté completamente armado para llevarlo al dominio público, tenemos que pensar que eso fue en Daniel 1:28, creo que era, cuando dice en qué año, hasta qué año fue Daniel, ¿sí? 21. O sea, por lo menos, él escribió el libro de Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Es decir, que el libro no fue para el imperio babilónico, el libro no fue para la primera parte del imperio medo-persa, sino que fue recién cuando Ciro aparece, ¿sí? Y eso es lo que para mí es una duda, comparto con Luis. Tenemos que entender bien por qué él escribe en dos idiomas. Tiene que haber alguna cosa. Yo todavía no la puedo descubrir. Creo que una parte es lo que decían Cande y Edu, pero creo que hay más para ver. ¿Sí? Vamos a ver un... Perdón, Sí, Edu. podría también, me parece bien lo que están comentando y abre, digamos, para hacernos preguntas importantes. Y podríamos entender también que quizá el entendimiento de entender esto de los dos idiomas apunte más también cuando el libro se abre al entendimiento, ¿no? Porque el libro estaba cerrado. Entonces también podríamos preguntarnos si es más vale para la época donde el pueblo de Dios empieza a escudriñar y a acabar en este libro. Totalmente. Tendríamos que empezar a evaluar esas cosas. ¿Por qué yo traigo esto a discusión? ¿Sí? Traigo a esto a discusión por algo que venimos hablando, ¿sí? ¿Qué es lo que venimos hablando? Lo que venimos hablando es que existen otras joyas, existen otros tesoros que no están a simple vista, ¿sí? Y que necesitamos buscar, indagar, necesitamos encontrar, ¿sí? Eso lo habíamos visto cuando vimos el tema de Edu, ¿sí? Edu nos había mostrado bastante bien, mejor dicho, en portugués se dice bastante bien cuando es tipo muy bueno. Yo no quise decir que es medio bueno, Edu, sino que es muy bueno lo que vos hiciste. Así que también recomiendo mucho lo que fue el estudio de Eduardo para poder ver
metodología, así que los que no hayan podido verlo, les recomiendo que lo puedan ver, ¿sí? Entonces la idea con estas preguntas que nos hacemos es tratar de encontrar esas joyas que están bajo la superficie, ¿sí? Vamos a ver un pantallazo general, como para que todos más o menos tengamos una idea de qué es lo que habla Daniel 8, ¿sí? Daniel 8 yo lo dividí así en diferentes partes como para hacer un repaso a vuelo de pájaro, ¿sí? En la primera parte, lo puse del 1 y 2, habla de lo que sería el espacio, ubicación y tiempo, ¿sí? Ubicación, espacio, tiempo, mejor dicho sería. Habla de qué año está hablando, de que es una nueva visión, que es diferente a la visión de Daniel 7, habla que estaba en Susa, que era la capital del reino. Para que tengan una idea, Susa está, a ver, no lo puse. Susa está, creo que lo puse más adelante, si me dejan ver. No lo puse. Bueno, Susa está a la derecha, si nosotros vemos el mapa, ¿sí? de lo que sería Medio Oriente, ¿sí? Vemos el río Tigris y Éufrates, o Éufrates y Tigris, ¿sí? Al lado del Tigris, del lado derecho, ahí está Susa, ¿sí? Yo no voy a entrar ahora a ver cómo es, o de qué habla la visión, o qué es el río Hidekel, qué es el río, se me fue el otro nombre, Ulai, ¿sí? Pero tiene que ver con relación a la visión. Yo creo que eso lo deberíamos tener otras clases como para poder ver eso, ¿sí? La segunda parte que puse, ¿sí? Es la descripción del carnero, ¿sí? La descripción del carnero muestra que tiene un cuerno más alto que el otro, dice que hiere al poniente, al norte y al sur, a 3 partes. Eso había hablado algo Adrián hace unas clases, cuando él mostró también que ¿cómo se llama? Que el oso tenía 3 costillas en las bocas, ¿sí? Después, el versículo 4 dice que ninguna bestia podía pararse delante de él. Después tenemos la descripción del macho cabrío, que tenía un cuerno notable, dice que ataca al carnero, lo hiere, le quiebra los cuernos, ¿sí? Después tenemos el fin del macho cabrío, vemos que salen 4 cuernos de ese macho cabrío, ¿sí? Cuando se quiebra el cuerno principal, esos 4 cuernos van para los 4 vientos, ¿sí? Después tenemos del 9 al 12, tenemos levantamiento y hazaña de lo que es el cuerno pequeño, ¿sí? Eso vamos a estudiar el próximo martes, así que no vamos a profundizar mucho ahora. Después en el 13 y 14 tenemos una charla entre 2 santos. Uno le pregunta al otro hasta cuánto durará la visión del continuo y la abominación desoladora, ¿sí? Después en el versículo 14 está la respuesta, hasta 2300 tardes y mañana. Después vemos del 15 al 27 una explicación simple. Gabriel le explica rápidamente qué son cada una de estas cosas. Dice que el carnero es Medo-Persia, que el macho cabrío es Grecia. Estos son datos que no teníamos hasta ahora, ¿sí? La única cosa que sabíamos hasta ahora era que en Daniel 2 veíamos que la cabeza representaba a Babilonia y que los otros representaban a otros reinos. En Daniel 7 no se dice qué reinos son, pero podíamos hacerlo por contraste, por ampliación, mejor dicho. Podíamos ver que el león era Babilonia, pero tampoco sabíamos quiénes eran los otros reinos, hasta que llegamos a Daniel 8, y en Daniel 8 ya no es lo que se explica a 2 otros reinos, que son el carnero y el macho cabrío, que son Medo-Persia y Grecia, ¿sí? Después se explica de los 4 cuernos, ¿sí? Más o menos, que son 4 reinos. Lo que es interesante y lo que vamos a ver quizás en Daniel 11, no lo sé, pero podríamos verlo en Daniel 11, es que esos 4 reinos, que Alejandro Magno, que es el cuerno grande, que es el cuerno prominente del macho cabrío, cuando él muere surgen estos 4 cuernos. Sin embargo, él no tiene 4 hijos. ¿De dónde vienen esos 4 cuernos? ¿Quiénes son esos 4 cuernos? Eso lo podríamos ver después mejor con Daniel 11, ¿sí? Y después del 23 al 25 vemos lo que son las características del cuerno pequeño, ¿sí? Eso es bien a vuelo de pájaro, ¿sí? Ahora, lo que veníamos haciendo y lo que veníamos destacando
es utilizar la metodología, aplicar metodología, ¿sí? Y para eso necesitábamos una pala, ¿sí? Cuando vimos el estudio de Facu, Facu dijo que en su estudio la metodología formaba parte de parábolas. Nosotros también vamos a hablar con relación a las parábolas. La parábola vendría a ser como la metodología macro, digamos, por así decirlo, lo general, y después la metodología de parábolas tiene muchas diferentes cosas. Por ejemplo, repetir y ampliar, tiene comparación y contraste, están los quiasmos, ¿sí? Entonces, vamos a ir utilizando hoy algunas de esas metodologías como para poder ir entendiendo varias cosas, ¿sí? Bien. Era la idea, lo que hablábamos hoy, era excavar en esa tierra, en la Biblia, para poder encontrar las gemas y las joyas, ¿sí? Muy bien. Ahora yo quiero que hagamos algo específico. Ya más o menos vimos qué es lo que significa cada cosa. Como son las 8:40 ya y falta bastante, voy a ir un poco rápido. ¿Alguien tiene una pregunta hasta lo que vimos acá? ¿Alguna duda? ¿Voy muy rápido? ¿Se entiende? ¿No se entendió nada? Se entiende todo. Se entiende todo, ¿verdad? Se entiende, Genial. se entiende. Lo único, ¿podrías repetir el objetivo del estudio? Así estima. Bueno, O eso lo vamos a ver ahora. el objetivo del estudio es tratar de encontrar alguna gema, alguna joya en particular, ¿sí? Hoy vamos a continuar lo que ya veníamos haciendo, que hicimos con Mayeli también, que fue la ampliación de Daniel 2 y Daniel 7, ¿sí? Pero hoy vamos a querer ver esa ampliación de Daniel 8 con el carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño, ver qué significan, qué representan, qué podemos encontrar, qué cosas podemos hallar en eso, ¿sí? Vamos a profundizar un poco más de lo que está a simple vista en Daniel 8. No sé si se entendió, Cande. Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces, vamos ahora, yo quiero que veamos esto y ustedes me van a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Yo voy a leer 3 versículos, vamos a leer, y de esos 3 versículos ustedes me tienen que decir qué es lo que debemos hacer, ¿sí? Jessy, ¿querés leer el versículo, Daniel 8:4? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Perfecto. Gracias, Jessy. Algunas cosas que podemos sacar de esto, ¿sí? Es que hería, que ninguna bestia podía pararse delante de él, no había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Básicamente lo que yo hice fue agarrar el versículo y dividirlo según las acciones, ¿sí? Según las cosas que iban pasando. Ahora, el otro versículo que yo quiero que veamos, de Daniel también, es Daniel 8, 7 y 8. ¿Sí? Lo voy a leer yo. Dice, y lo vi que llegó junto al carnero. ¿De quién está hablando? Está hablando de el macho cabrío, ¿sí? Y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo, ¿sí? Ahora vemos que el macho cabrío también tiene algunas cosas, ¿sí? O dice las acciones que hacía, ¿sí? Dice, hería, dice que el carnero no podía pararse delante de él, que no había quien lo librase al carnero del macho cabrío, y dice que se engrandecía, ¿sí? Como nosotros tenemos las acciones del carnero y del macho cabrío, lo que la metodología nos exige es que nosotros comparemos, ¿sí? Es que nosotros comparemos qué es lo que hace el macho, qué es lo que hace el carnero y qué es lo que hace el macho cabrío, ¿sí? Entonces, cuando comparamos las acciones,
de estas dos bestias, nos encontramos con lo siguiente. Las dos bestias, tanto el carnero como el macho cabrío, herían, ¿sí? Después, por otro lado, vemos que cuando hería el carnero, ninguna bestia podía pararse delante de él. El macho cabrío dice que el carnero no podía pararse delante de él, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que hay, por lo menos, una estructura, empieza a tener forma de estructura, ¿sí? Después dice, el carnero no había quien escapase de su poder. Y el macho cabrío dice que el carnero no había quien lo librara al carnero, ¿sí? Es decir, que el carnero no podía escaparse del poder del macho cabrío, ¿sí? Vemos que el carnero se hacía conforme a su voluntad. Y vamos a ver qué es lo que hacía el macho cabrío. Yo no tengo, no sé quién tiene a mano Daniel 11, 3 y 4. Alguien que lo pueda leer. Yo no tengo, no lo puse en el PowerPoint. No sé si alguien lo puede. ¿4? Daniel 11, 3 y 4. ¿Sí? Daniel 11, 3 y 4 está hablando del macho cabrío, está hablando de Grecia. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que dice con relación a eso. Sí, por favor. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Perfecto, gracias Facu. Entonces vemos que aunque cuando leemos Daniel 8, versículos 7 y 8, no dice en ningún momento que el macho cabrío que hacía conforme a su voluntad, cuando vamos a los versículos que hablan del mismo poder de Grecia, en Daniel 11, vemos que usa las mismas palabras, ¿sí? Es que hacía conforme a su voluntad. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver que también acá se completa, digamos, la estructura, ¿sí? El carnero hace según su voluntad, el macho cabrío hace según su voluntad, ¿sí? El carnero dice que se engrandecía, en Daniel 8:4, al final, las últimas 2 palabras dice, y se engrandecía. Y el macho cabrío, en Daniel 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció. Es decir que acá podemos ver que las acciones de ambos de los animales son las mismas acciones. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que nosotros veamos esto? Porque nosotros debemos comparar y tratar de encontrar información que no existe, ¿sí? Información oculta, información que está abajo de la superficie, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es que cuando el macho cabrío hace esas acciones, las está haciendo frente a una bestia en particular, que es el carnero, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en el carnero, ¿qué deberíamos pensar? Deberíamos pensar que está pasando exactamente lo mismo que está pasando cuando habla del macho cabrío. Si el macho cabrío ataca a una bestia que es el carnero, cuando el carnero cuando son descriptas sus acciones, debemos pensar que el carnero está atacando a una bestia en particular, ¿sí? Y justamente eso es lo que dice Daniel 8:4, dice que ninguna bestia podía pararse delante de él. Pero tenemos que entender que no está hablando de una bestia cualquiera, sino que está hablando de una bestia en particular. Entonces, lo que encontramos es que la estructura nos permite ver que hay una bestia más, ¿sí? Está el macho cabrío, está el carnero, y hay una bestia, ¿sí? Hay una bestia que lo que nosotros necesitamos identificar es quién es esa bestia, ¿sí? ¿Qué es esa bestia? ¿Sí? Y para hablar de eso, justamente, es que vamos a utilizar la metodología de repetición y ampliación que nosotros venimos viendo tanto en Daniel 2 como en Daniel 7 y ahora con Daniel 8, ¿sí? Solamente para hacer un repaso, ¿sí? Nosotros sabíamos que en Daniel 2 tenemos a la estatua, ¿sí? A la imagen de Nabucodonosor
donde tenemos la cabeza de oro, que Daniel 2 dice explícitamente que es Babilonia. Después tenemos el pecho y los brazos de plata, tenemos el vientre y el muslo de bronce, tenemos las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. ¿Sí? Estos son los elementos que tenemos en Daniel 2. Y de todos esos elementos, en Daniel 2 nosotros descubrimos que está la cabeza de oro, que es Babilonia. ¿Sí? Después íbamos a Daniel 7. ¿Sí? En Daniel 7 teníamos los siguientes elementos. ¿Sí? El león con 2 alas, el oso, que tenía de un lado más levantada que el otro, teníamos el leopardo con 4 alas, teníamos la bestia espantosa y terrible, y teníamos el cuerno pequeño. Estos son los elementos que están en Daniel 7. ¿Sí? Y cuando llegamos a Daniel 8, nosotros tenemos la siguiente estructura. ¿Sí? Solamente tenemos, ¿ustedes ven mi cursor? ¿Mi cursor se llamaba? Sí. Genial. Nosotros lo que vemos es el carnero, ¿sí? El macho cabrío y un cuerno pequeño. Es lo único que nosotros vemos en Daniel 8. Ahora lo que nosotros tenemos que ver es cómo vamos a organizar esa información para que tenga sentido junto con Daniel 2 y con Daniel 7. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que el carnero representa a Medo-Persia, ¿sí? No representa a Babilonia. El carnero representa a Medo-Persia, eso lo dice Daniel 8, ¿sí? Específicamente en el versículo 20. ¿Sí? Y en el versículo 21 dice que el macho cabrío representa a Grecia. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos elementos que ahora tienen nombre y apellido, Medo-Persia y Grecia. ¿Sí? Cuando nosotros comparamos con la otra estructura, lo que nos damos cuenta es que deberíamos tener una bestia más, que es la bestia que representa a Babilonia. ¿Sí? Yo puse ahí cuerno pequeño en signos de pregunta, porque aunque eso es lo que nos habla Daniel 8, después vamos a ver qué es lo que representa el cuerno pequeño, dónde tiene que estar, cómo iría en la estructura, cómo deberíamos entenderlo. ¿Sí? Así que eso lo vamos a ir viendo un poquito mejor después. Ahora, lo que nosotros ya tenemos es que, gracias a Daniel 8.4 y Daniel 8.7 y 8, tenemos una bestia más y una bestia específica. ¿Sí? Gracias a la estructura de Daniel 2 y Daniel 7, nosotros sabemos que esa bestia, que todavía no tiene forma, esa bestia es Babilonia. ¿Sí? ¿Hasta acá todo el mundo entendió? ¿Hay alguna duda con relación a esto? Me gustaría saber, Está por ahí, claro. hay algunas personas que yo no conozco, ¿sí? Voy a nombrarlas como para que solamente me digan si están entendiendo, ¿sí? Erika, Saray, Matías Mejía, no sé si todos ustedes están entendiendo, si hay alguna duda con relación a eso, tío Edu, tía Chela, no sé si están entendiendo todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, Muy claro. lo que yo veo es que en Daniel 8 no hay ninguna bestia que represente a Babilonia, ¿no? Exacto. Eso, de ahí sí. Perfecto, justamente. Eso es lo que nosotros es lo que estoy tratando de decir, ¿sí? En Daniel 8 no hay ninguna bestia que represente a Babilonia. Lo que nosotros podemos ver es que la estructura sí nos muestra que hay una bestia. Y Daniel 8, versículo 4, nos dice que hay otras bestias. ¿Sí? Ahora lo que nosotros dijimos, gracias a las acciones del carnero y del macho cabrío, que eran las mismas acciones, podíamos ver que el macho cabrío ataca a una bestia en particular. Entonces el carnero, ¿qué debería hacer? Por contraste, debería atacar a una bestia en particular. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Quién es esa bestia? ¿Se entendió ahora? No sé quién había hecho el comentario. Sí, correcto. Perfecto. Bien. Vamos a ver ahora entonces quién es la bestia.
nosotros, como les había dicho, ya sabíamos que esa bestia representa a Babilonia, porque es la cabeza de oro, el león con 2 alas, por lo tanto, hay una bestia que es Babilonia. Ahora, ¿cómo hacer para descubrir a esa bestia? Lo bueno es que Daniel nos ayuda un poco con esto, ¿sí? Y para eso vamos a ir a Daniel 4, 25, 31 y 32, ¿sí? 4, 24 y 25, y después vamos a ver 31 y 32. ¿Quién era la persona que habló recién? Porque no alcancé a ver el nombre. Yo. Matías. Perdón, no escuché tu nombre. Matías. Matías, ¿querés leer? ¿Querés leer los versículos? ¿Hasta todo o...? Hay los que puse en la pantalla, no sé si vos los alcanzás a ver. Sí, correcto. Ya. Daniel 4. Esta Sí. es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mí, Señor el Rey, que te Perdón, echarán de... Matías. Sí. ¿Vos te acordás de qué historia es esta? ¿Esta era la interpretación del sueño? ¿Te acordás cuando Nabucodonosor ve el árbol que es cortado? Claro. ¿Te acordás de esa historia? ¿Sí? Bueno, Claro. es esta historia, ¿sí? Para que todos entremos en contexto. Es la historia que Nabucodonosor escribe, básicamente, o la que él narra, ¿sí? Ya. Bien. Entonces, ¿Quieres seguir? sí, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Perfecto, muchas gracias, Matías. Lo que nosotros podemos ver es que Daniel 4, ¿sí? Cuando Daniel interpreta lo que le pasa con lo que le iba a pasar a Nabucodonosor, y después, cuando viene esta voz del cielo, tanto Daniel como la voz del cielo dicen o comparan a Nabucodonosor con una bestia, ¿sí? Y no con una bestia en particular, sino con relación a un buey, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que ya Daniel ya entendía que Nabucodonosor, o el reino de Babilonia, estaba representado por un buey, ¿sí? Ahora, ¿por qué Daniel no lo pone en Daniel 8? Bueno, uno de los factores por la cual Daniel no lo pone es que justamente puede ser que... ¿Perdón? ¿Alguien habló y quiere compartir algo? Está. Una de las razones por las que puede ser que Daniel haya pasado por alto, más allá de que obviamente estaba siendo inspirado, ¿sí? Pero una de las razones por la cual puede llegar a ser es que el reino de Babilonia ya estaba pesado, ¿sí? Ya había sido puesto en balanza y le quedaba poco al pueblo de Babilonia, entonces quizás él evita hablar específicamente de esta bestia, que es el buey, ¿sí? Entonces, cuando nosotros completamos la estructura, nosotros encontramos que hay una bestia más, y que esa bestia en particular es el buey, que representa a Babilonia, ¿sí? Hasta acá, lo que yo les estoy mostrando es simplemente una aplicación, ¿sí? Es decir, estamos encontrando a través de estructuras información que no está a simple vista, ¿sí? Información que nos ayuda a encontrar algunas particularidades en el texto, ¿sí? Porque nosotros podríamos decir, qué redundante este Daniel. Nos viene hablando 3 capítulos seguidos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Por qué nos viene hablando de esto? Bueno, claramente tiene intención, cada capítulo tiene una intención en particular, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de descubrir. Quizás cuando Daniel escribe esto, ¿sí? Deja estas pistas
por así decirlo, para que nosotros encontremos algo que tiene más allá, o que tenga un sentido más allá, ¿sí? Que nosotros podamos encontrar algo interesante, ¿sí? Cuando nosotros vemos la estructura, ¿sí?, de Daniel 8, vemos que él solamente habla de carnero, de un macho cabrío y de un cuerno pequeño. Si nosotros mantenemos la estructura de Daniel 8 y queremos compararlo con Daniel 2 y Daniel 7, nos damos cuenta que, por así decirlo, no encaja, no calza, ¿sí? Porque Daniel nos da 3 elementos cuando en las otras 2 visiones tenemos 5 elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya encontramos una, que es el buey. Ahora lo que nos falta entender es el cuerno pequeño. ¿Por qué el cuerno pequeño viene después del macho cabrío? Viene después de Grecia. Eso no tiene sentido, ¿sí? Nosotros sabemos que el cuerno pequeño representa específicamente a lo que sería el poder papal, ¿sí? Ahora, ¿por qué viene después de Grecia? Si en verdad no tendría que venir después de Grecia. Después de Grecia viene ¿quién? Después de Grecia debería venir Roma, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero plantear es que la estructura lo que nos permite hacer es mover el cuerno pequeño hacia abajo, ¿sí? Es decir, el cuerno pequeño quizás no debería venir... A ver, ¿yo qué puse en lo siguiente? No sé qué puse en lo siguiente. Ah, creo que estas son, sí. Son 3 preguntas que me parece importante o 3 cosas que deberíamos destacar, ¿sí? Primero, en el reino natural, los cuernos no salen del viento, ¿sí? Salen de un animal. Si ustedes van a Daniel 8, vamos a leer en Daniel 8, versículo 9, ¿sí? Vamos a leer versículo 8 y versículo 9. Lo voy a leer yo que tengo a la Biblia a mano, ¿sí? Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo, ¿sí? Y dice el 9, y de uno de ellos, ¿de uno de los qué? De uno de los 4 vientos, ¿sí? De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, ¿sí? Algunas personas dicen que ese cuerno pequeño en verdad sale de uno de los cuernos, ¿sí? Pero cuando nosotros leemos la gramática, no nos permite decir que el cuerno pequeño sale de uno de los 4 cuernos que venía de la bestia anterior, sino que dice claramente que sale de los vientos, ¿sí? Sale de uno de los vientos, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que un cuerno no puede salir del viento, tiene que salir de algún animal, ¿sí? Es decir, de alguna bestia. El buey tiene cuernos, el carnero tiene cuernos, y el macho cabrío tiene cuernos, ¿sí? Eso es algo que lo vamos a ver después. La estructura también nos muestra que el cuerno pequeño no se alinea ni con las piernas de hierro, que era lo que estaba acá, con las piernas de hierro, ni con las bestias espantosa y terrible. El cuerno pequeño no puede venir en esta misma línea, ¿sí? El cuerno pequeño tiene que venir en otro lugar. Dice, el cuerno pequeño de Daniel 8 se alinea naturalmente con el cuerno pequeño de Daniel 7. Por algo se utiliza el mismo vocabulario, ¿sí? Es decir, que la estructura nos debería mostrar que los pies de hierro y barro cocido representan el cuerno pequeño de Daniel 7 y representan el cuerno pequeño de Daniel 8, ¿sí? Y acá es algo que lo dejo como una, tipo, así, como para los que quieran después profundizar. Nosotros muchas veces hablamos de una particularidad de los pies de hierro y de barro cocido, hablamos de los 10 reinos, que son los 10 dedos, ¿sí? ¿Será que eso es lo que quiere hablar Daniel 2? ¿Será que Daniel 2 quiere hablar de los 10 dedos? ¿O será que Daniel 2 en verdad no está hablando de los 10 dedos? Sino que está hablando del hierro y el barro cocido, de un imperio dividido en 2, que justamente es lo que es el cuerno pequeño, la unión de la iglesia y el Estado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos Daniel 7 como último punto, el cuerno pequeño, nos permite alinearlo juntamente con los pies de hierro y de barro cocido, esa unión de iglesia y Estado, que aunque se juntan por alianzas humanas, en verdad nunca terminan de estar unidos, ¿sí? Es lo mismo que la estructura de Daniel 8, ¿sí? ¿Se entendió esto? Perfecto. Sí. No sé
Yo sé que voy un poco rápido, ¿sí? Discúlpenme, pero todavía falta un poco para que terminemos y no quiero que se haga tan tarde, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a tratar de sacarle un poco más del jugo a esta estructura de Daniel 8, ¿sí? ¿Qué es un buey? ¿Sí? Para que nosotros entendamos qué es un buey. ¿Alguien sabe qué es un buey? Fuera de Luis, Eduardo. Es un becerro adulto que fue castrado. Ok. Lo que yo voy a decir es que un buey es un animal de la familia de los bovinos, ¿sí? Que puede ser que sea adulto, sí, es adulto porque es cuando el ternero era destetado, entonces ahí había dos opciones. Una, se lo castraba y quedaba un buey, o se lo dejaba y quedaba un becerro o un toro, ¿sí? Que después se hacía un toro, ¿sí? Entonces acá nosotros vemos que el buey es un animal de especie de los bovinos, por así decirlo, ¿sí? Entonces en Daniel 8 nosotros tenemos tres especies, ¿sí? Tenemos el buey, que es un macho bovino, el carnero, que es un macho ovino, o sea, de las ovejas, y el tercero, el macho cabrío, que es de los caprinos, es decir, de las cabras, también se le podría decir chivo, ¿sí? Son estos los tres animales que nosotros tenemos en Daniel 8, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque acá nosotros empezamos a ver que realmente la estructura nos deja o nos permite encontrar una cosa sumamente interesante, ¿sí? Que es de dónde vienen estos animales, ¿sí? Y es por eso que Daniel no hace algo redundante, no repite Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, Babilonia, Medo-Persa. ¿Sí? Daniel 8 tiene una función particular, ¿sí? Bien. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar esa información? ¿O cómo podemos hacer para compararla? ¿Sí? Y para comparar esta información vamos a tener que ir más atrás del Antiguo Testamento, vamos a tener que ir a Levítico, ¿sí? Puntualmente Levítico 16, ¿sí? ¿Alguien que lea estos dos versículos de Levítico 16? Leo. Sí, por favor. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Esperemos que cuando termine la cuarentena, tío, nos invites a comer. Buen provecho para la familia. Gracias por leer. Acá en Levítico 16, nosotros tenemos justamente los animales que están explicados en Daniel 8, ¿sí? Y esto es de suma importancia, ¿sí? Porque empezamos a ver que tiene un sentido particular. Levítico 16, ¿alguien sabe de qué está hablando Levítico 16? De la purificación del santuario. Perfecto, del día de la expiación. Perfecto. Entonces, nosotros vemos que en Levítico 16 se mencionan estos tres animales, ¿sí? El becerro, que es el macho de los ovinos, ¿sí? El macho de los bovinos, el carnero, que es el macho de los ovinos, y el macho cabrío, que es el macho de los caprinos, ¿sí? Entonces, acá llegamos a un punto de suma importancia, ¿sí? Daniel 8, comparado con Levíticos 16, nos muestra que deberíamos empezar a ver algo particular. Cuando vimos el estudio de Facu, habíamos dicho que la estatua estaba comparada junto con la montaña y después la piedra, ¿sí?
La estatua o la imagen representaba a el reino de Satanás, y la montaña representaba a la imagen, al reino de Cristo, ¿sí? Al reino de Dios. Entonces, ahí teníamos esos dos reinos representados. Y yo quiero decirles que justamente eso es lo que pasa cuando nosotros vemos Daniel 8 y Levíticos 16. En Daniel 8 está representado una cosa y en Levíticos 16 está representada la otra cosa. Vamos a ver un punto que me parece importante, ¿sí? En Daniel 2 nosotros vemos el aspecto político de estos imperios, de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿sí? Cuando vamos a Daniel 7, lo que estamos viendo es el aspecto militar. Vemos cómo atacan, vemos la rudeza de esos animales, vemos que a medida que transitan esos animales, cada uno de esos animales se va poniendo más rudo, más violento, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, el leopardo que tenía 4 alas, representaban esas 4 alas la velocidad que tenía que tenía Grecia para atacar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a Daniel 8, lo que tenemos que entender es que está hablando del aspecto religioso de cada uno de estos reinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo podemos comparar con los animales de Levítico 16. Por un lado, vemos animales, vamos a ver esto, ¿sí? En Levíticos 22, 19, ¿alguien que quiera leer? Leo. Por favor. Para que sea aceptado, ofreceréis mucho sin defecto de entre el 1 ganado vacuno, de entre los 2 cordero, o entre los 3 cabras. Bueno, gracias Facu. Justamente los números yo los había puesto para que nosotros veamos el orden, ¿sí? Cuando ustedes leen el texto no están esos números, ¿sí? Lo que sería así: para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos y de entre las cabras. ¿Por qué yo le puse los números? Le puse los números para que nosotros veamos que es el mismo orden que está en Daniel 8. El buey, que representa a Babilonia, el carnero, que representa a Medo-Persia, y el macho cabrío, que representa a Grecia. Ahora, vemos entonces que son los mismos animales de Levítico 16 y Levítico 22, y vemos que tienen el mismo orden. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que existe entre estos animales, entre los de Levítico 16 y 22 y los de Daniel 8? Bueno, la diferencia está en que el carnero tenía un cuerno más alto que el otro, ¿sí? El macho cabrío, en vez de tener 2 cuernos, tenía un solo cuerno. Y el buey, ¿qué tenía el buey? Era que el buey básicamente era un animal castrado, ¿sí? Voy a leer Levítico 22. Aguárdenme un segundo. Levítico 22, versículo 24 y 25. Dice: no ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos, o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjero tomarás estos animales, para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios. Porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán, ¿sí? Es decir, que el buey también tenía un defecto. El carnero tiene un defecto que es un cuerno más alto que el otro. El macho cabrío tiene un defecto que es que tiene un solo cuerno, y el buey tiene un defecto que es que no tiene testículos, ¿sí? Entonces no era un animal aceptable. Entonces, cuando vemos la comparación, vemos la siguiente comparación, que es la falsificación, ¿sí? La verdadera religión versus la falsa religión, ¿sí? Y vemos lo siguiente. Tenemos por un lado, en Levíticos 16, el becerro puro, que debía ser ofrecido sin mancha, contra el buey, que es impuro porque es un animal castrado. Tenemos el carnero puro, por un lado, contra el carnero deforme de Daniel 8. Tenemos el macho cabrío de Levíticos 16 contra el macho cabrío deforme
por tener un solo cuerno de Daniel 8, ¿sí? Por un lado, todos esos animales, los animales puros, representaban a Cristo. Por el otro lado, ¿representan a Satanás? Claramente habíamos dicho que representaba, era la comparación, ¿sí? Entre la estatua o el reino de Satanás y el reino de Dios. Entonces vemos la religión de Satanás con la religión de Dios, ¿sí? Por un lado veíamos el judaísmo en aquel momento como la religión de Dios en Levíticos 16, y por el otro lado, en Daniel 8, vemos lo que era el paganismo, ¿sí? Y esto es el punto en donde a mí me gustaría que concluyamos hoy. ¿Por qué? Porque a partir de esta idea, de la construcción de esta idea, vamos a empezar a ver la gran falsificación que existe en Daniel 8, ¿sí? En Daniel 8 hay toda una historia de falsificación, ¿sí? Una historia, lo hablamos también con Mayeli, si mal no recuerdo, hablamos un poco de la falsificación, ¿sí? Ahora vamos a entender un poco mejor qué significa la falsificación. Pero para eso vamos a dejarlo acá y vamos a partir de la semana que viene, vamos a ver todo lo que es la falsificación, ¿sí? Principalmente con lo que es la próxima parte de Daniel 8, que es la parte del cuerno pequeño y sus hazañas, ¿sí? Me gustaría saber si quedaron alguna duda, si quedó alguna duda. No di mucho tiempo para preguntas, no di mucho tiempo para diálogo, no di mucho tiempo para consideraciones personales, así que me gustaría ahora que si alguien tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, si dice, mirá, la verdad que a mí me parece que lo que vos estás diciendo no tiene sentido, nunca había escuchado esto, cualquier cosa que ustedes quieran decir, este es el momento como para que puedan comentar. Un comentario. Sí, Marco. ¿Vas a volver al tema de los vientos?